Hola Hernán, ¿cómo andás? Bueno, quiero que me cuentes, que nos cuentes cómo arrancó la idea de esta antología que presentaron el año pasado en la Crack Bamboo y en otros eventos varios, Encrucijada. Contame en qué momento arrancó y por qué el nombre. Hola Martín, ¿cómo estás? Mira, bueno, lo de encrucijada surge como casi naturalmente, eh, o no, pero bueno, no, como lógicamente de del resultado de unirnos con Toan, Caos y Julio, allá por el 2021. eh, yo me la vi complicada, saliendo del mundo, enfrentando el mundo o saliendo a conquistar el mundo con mis historietas solamente. Tenía muy pocos títulos porque vi que lo interesante de otros grupos era este de la variedad, la diversidad de títulos y la cantidad también. Conocí experiencias de otros colectivos editoriales, como por ejemplo Big Sur, que creo que ya no existe. Eh, Y más o menos los tres que mencioné estaban de forma, digamos, similar, queriendo hacer historieta, hacerla llegar a un público. Y yo ya tenía algo de experiencia de coordinar algún grupo y de editar cosas en Revista HB, en La Pampa. Así que les propuse que se unan a esto que yo ya había creado, que es Multiverso. Y más o menos es, creo que un año luego, algo así, yo fui a un evento acá en el Bolsón, a Comar Comic, creo que fue el segunda edición que se hizo. Y charlando con Fran Felker, que vino desde Bahía, me comentó, salió el tema de, bueno, de unirse con otra gente, y salió el tema que venía la Crack Bam Boom. Estoy hablando a ver qué sería el año. Sí, creo que estoy bien con los años. 2020 sería 2022. Y, y charlando de acá para allá dije, bueno, creo que tengo material. Tenemos de todo material para hacer un libro. Un estilo antología. Y haciendo números. Yo ya había trabajado también con otro italiano, Marcello Bondi, que es guionista. Que él escribe principalmente y contacta artistas de otras partes. Yo ya lo conocía de Revista HB porque le publicamos un par de cositas ahí. Y un año antes me había preguntado si estaba interesado en dibujar algún guión suyo. Yo le dije que sí, así que tenía ya dos guiones, uno de ciencia ficción y otro de crímenes y policial. Y para sumar un poquito de páginas, lo invité si quería participar en la antología, me dijo que sí. Y bueno, ahí me puse a editar y pensar en el nombre y el nombre pensé que tenía que un poco representar lo que hacíamos o el concepto. Entendía que las antologías más interesantes son aquellas temáticas, pero la temática no era muy evidente acá porque había ciencia ficción, horror, fantasía y crímenes. eh, pero lo que nos reunía, por así decir, o el concepto de la antología era esto, que nos encontrábamos y decidíamos encarar un camino más o menos en conjunto. Así que pensé en un nombre que sea atractivo y bueno, pensé en Encrucijada, quizás también un poco acordándome de la película esta Encrucijada, creo que se llama Crossroads, donde cuentan la vida de un músico de blues famoso que no tiene nada que ver con eso, pero digo, es un nombre atractivo. Así que bueno, me puse a diseñar y ahí salió el libro. Me gustó mucho el resultado y quedaron justo 9 historietas, que es un poco el número al cual hace referencia el título de nuestro emprendimiento Multiverso, o Multiverso 9 que nunca sé cómo llamarle. Siempre la gente me pronuncia algo diferente y digo, puede ser también.
Y ya que estamos también con los orígenes, yo sé que en algún momento comentaste cuál era el origen, en una entrevista con David el esquizofonista, comentaste cuál era el origen de tu emprendimiento. Em, y un poco también conozco tus gustos, pero si querés contanos para el público cómo surge la idea de Pets y si tenías alguna influencia o alguna inspiración para hacer esa historia, porque veo que tienen como elementos bastante dispares que no suelen encontrarse juntos, como un gaucho y bueno, una distopía y las cuestiones ahí de seres modificados genéticamente. Bueno, esto era una entrevista para Hernán Molina de Multiver 9 y ahora se transformó en un ida y vuelta, pero no hay ningún problema. Siempre me puedo acordar. Hay tiempo para eso. Bueno, te respondo. Como casi siempre en mi vida las cosas surgieron. No me gusta mucho cuando... A ver, después con el tiempo me fui dando cuenta qué es lo que hago, ¿no? Pero resumiendo, me surge una idea, me empieza a rebotar por la cabeza y si no se me va, es la que tengo que hacer. Si yo me hubiera puesto a racionalizar qué nombre le tenía que poner, podía haber estado un año o más y hubiera encontrado un nombre adecuado, pero también está el asentís o no. Con Pets tiene su sentido. Mucha gente a veces me dice, o me han dicho, ¿por qué en inglés vos que estás pregonando por la historia de Argentina? Bueno, tiene un motivo, tiene un sentido. ¿Por qué Pets? Bueno, básicamente, ¿qué pasa cuando hay un orden superior y los seres humanos solamente son artilugios de alguien más? O sea, mascotas. El tema es que el tema del idioma tiene que ver con quién está arriba de quién, y ya desde el título me parecía más pregnante. Y también, sinceramente, me venía bien como para llevarlo para todos lados. Después salió la maldita película de Disney y bueno, no me ayudó en nada, pero bueno, no pasa nada. Y te devuelvo la pelota. Me respondiste los nombres, me gustaría saber. Vamos de afuera para adentro. La idea de la tapa. ¿Considerás que... Primero quiero que me digas la idea y después quiero que le tiremos un poco de data a los que andan por ahí. Si lograste concretar esa idea, con qué problemas te encontraste, etcétera, en relación a la tapa, y después vamos para adentro. Bueno, como que la tapa surge... hubo un par de criterios que utilicé en el momento de decidir la tapa. Primero dije, necesito resolverlo rápido porque cuando me decido hacer el libro y se lo propuse a mis colegas, no teníamos mucho tiempo porque queríamos tenerlo listo para... Sabía que el tema de imprenta lleva su tiempo y todo lo demás, y chequear la edición. Entonces dije, necesito salir con algo rápido. Entonces, a dibujar una tapa como no fue una opción viable, así que dije, bueno, voy a usar el material que tengo. Y el material que tenía eran todas las páginas de historieta. Y dije, bueno, voy a trabajar algo con eso. Y el nombre medio que me sugería un poco el diseño. Me gustan los diseños conceptuales. En este caso es muy obvio, pero también me gustan las cuestiones obvias. Cuando es simple, a veces es impactante. Y entonces pensé en una cruz, en la encrucijada, como si fuera un camino, como si fueran caminos en el que nos encontramos con los tres colegas. Y bueno, que en esos caminos aparezcan personajes que aparecen dentro de las páginas de la historieta. Ahí hubo un trabajo bastante
minucioso de repasar de vuelta todas las páginas y ver cuáles podía colocar en la tapa. Y había muchos, algunos, digamos, siempre buscaba ese impacto. Y había bastantes, así que bueno, también decidí continuar el concepto ahí en la contratapa, en donde aparece de vuelta la cruz, pero con otros personajes. Y de paso me pareció interesante, en la tapa tenés un vistazo bastante rápido, aunque breve, de lo que vas a encontrarte adentro. Así que ese fue un poco el concepto. Y bueno, después los colores también con el mismo criterio. El rojo es uno de los colores que más tengo tendencia a usar, llama la atención. Sé que hay gente en diseño que me ha dicho que no se usan los colores rojos en las tapas, pero bueno, me gusta un poco también, o sea, es como la sentía, como decías vos. No me gustaban otros colores, quizás un azul, algo así, o luego terminé, bueno, un poco asumiendo ese color, pero más tirado hacia el violeta para la, la identidad del sello. Y también un poco creo que ahí decidí un ajuste del logo que un poco en parte vos me habías sugerido en comentarios y charlas que tuvimos. Y luego estaba el tema de la tipografía, que también sé de gente que me ha dicho que, bueno, que sabe. Alguna vez hice una capacitación de diseño gráfico muy breve, pero decían que no inventen tipografías. A veces lo hago, pero bueno, cuando me tengo que poner en serio trato de seguir las guías de la gente que sabe. Pero bueno, terminé metiéndole mano para hacerla un poco más rústica, porque quería un poco que acompañe la tipografía al diseño que había hecho de la tapa. Y bueno, mencionando también, recordando lo del que poner en la tapa, la cruz que tiene la tapa de fondo tiene de vuelta la misma idea de la cruz, pero más ampliado, son páginas de historietas, que también lo he utilizado en varios recursos, en otros diseños. Quizás no es un diseño muy creativo, pero bueno, dije, necesito... no sé si necesito, bueno, me funcionaba, o sea, el resultado al final di varias vueltas, varios ajustes en cómo aparecía la cruz, pero bueno, y los colores también tenían que ver con un poco jugar con conceptos, y buscar el impacto el impacto visual, básicamente eso. Que anecdóticamente la tapa, los colores finales de la tapa no son los que yo había previsto en pantalla, porque me ahorré la prueba de galera, que es cuando mandas, el imprentero te manda un libro de prueba, y me la jugué y dije, bueno, voy a confiar en la imprenta, y salieron un poco más saturados de lo que yo los tenía previstos, pero el resultado me gustó, así que ahí ya aprendí la lección. Para el próximo libro hice las previsiones correspondientes para que el ajuste de color esté realizado desde el vamos. Bueno, es interesante las decisiones que toma un autor. Si uno tiene cierta claridez mental, puede llegar a entender un poco qué decisiones toma uno, y a veces cuáles son las acertadas y cuáles no. Yo creo que siempre las desacertadas son las que surgen de justificativos, ¿cómo decirlo? Pasionales o sentimentales o por ahí. Obviamente que en algún punto hay que meter el sentimiento, pero hay que saber dónde. Y no estoy hablando del caso de Encrucijada, estoy hablando en general, es algo genérico. Pero es interesante lo que vos estás diciendo,
como para los realizadores que puedan escuchar esto y escuchar que cada elemento, cada cosa tiene su porqué y cada uno va a tener que decidir y cada uno va a tener que ver qué hace con lo que tiene, ¿tá? Yo siempre soy de la idea que lo más difícil es pedir ayuda. A mí me pasa, ¿no? Tengo que cerrar una antología de varios libros. Me encantaría hacerlo solo y que la gente me lleve en andas y paren la 9 de julio y etcétera. Pero lo cierto es que lo mejor es pedir ayuda. Porque la gente que uno más, ¿cómo decirlo?, admira, es la que sabe cuándo derivar y cómo derivar. Hacer todo es hacer... Nadie domina todo bien. No conozco ninguno o muy pocos que lo hagan. Justo se me vino como un flash Frank Miller, que dibuja bien, escribe mejor, tiene idea del diseño, y me acaba de venir a la cabeza Lynn Barley, la ex mujer que le hacía el color. Yo pensé que el color lo hacía él y pueden googlearlo, la diferencia entre cuando lo colorea Lynn Barley, su ex mujer, y cuando no. Y esto me lleva a que me cuentes la primera historia. Antes que nada, una cosa que me pareció que sí me gustó, porque soy diseñador, me gustó cómo elaboraron la editorial, que es... si bien siempre hay cosas para pulir, me parece como que se lee, que está bien armado el bloque de texto, eso es interesante y eso es lo que yo siempre más rompo las pelotas a mis alumnos cuando tienen que tratar texto y cuando es un texto corrido. Pero bueno, en el índice ya vemos que hay una decisión que la mantenés y que también está en la tapa, que eso también está bueno, que es el tema de las líneas inclinadas. Eso le da cierta identidad. Y veo que elaborás con gris. No sé si es gris, espero, si no me quiero matar, pero no importa, está bueno que ser sincero. En el índice hay como un gris oscuro, espero que sea un gris y no... No, está claro que es un gris porque los negros son zarpados, son bien plenos, eso la verdad que eso es un golazo y es muy difícil de encontrar en una imprenta. Le contamos a la gente que fue impreso en Febril, Rosario, y que bueno, a grandes rasgos se ve muy bueno la impresión. Vamos con Resucitados. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, antes de responderte la pregunta de Resucitados, sí, respecto bueno, gracias por las apreciaciones. El diseño surgió básicamente de decir, bueno, ya tenía un concepto planteado en la tapa, no quería inventar nada nuevo ni ponerme a hacer nada diferente. Y dije, bueno, ¿cómo traspaso el concepto del que puse en la tapa en el índice y en la editorial? Bueno, después de varias vueltas, digamos, me había gustado el resultado. Sí, efectivamente es un gris, con una textura que estoy usando mucho, que es una textura de un papel rugoso, un papel viejo, y bueno, oscurecido y ajustado a lo que creí que hacía legible el texto. Y Resucitados fue, bueno, es para la época que que editamos el libro, creo que era lo más reciente. No, perdón, lo más reciente era la última historia que había hecho con el italiano, pero la decisión de... O sea, el Resucitados es una historia la más reciente que hice con Julio, en donde incursioné un poco me metí un poco más en los plenos negros, que en la anterior había sido Distorsión, que si no me equivoco es la cuarta historia. Y bueno, Julio me había dicho que le gustó mucho más esta Resucitados, que la otra como la había dibujado. Entonces ahí decidí que fuera la primera historia que aparece en la antología. En algún momento también escuché hablar sobre la gente entendida, sobre cómo ordenar las historias
dentro de un libro y como que decían, bueno, lo primero es lo más impactante. Dije, bueno, lo más impactante que me pareció que tenía el libro era esa. Y un poco me decidió en el orden de cómo iban a seguir las historias, porque están ordenadas según géneros, que no lo aclaro en ningún momento, pero bueno, la intención era ordenar un poco la lectura. Em, Así que esa fue un poco la decisión de dónde ponerla. eh, y bueno, también incursioné un poco. Me divertí mucho con dibujantes de historia porque Julio tiene varios conceptos así bastante no populares, como son los que aparecen ahí, sobre religión y otras cuestiones. Y los personajes y los conceptos que planteaban estaban muy interesantes. Dije, bueno, vamos a ver si puedo lograrlos. Y me gustó mucho el resultado. Perfecto, no me contaste de qué va, me imagino que es por un tema secreto, porque si no, nada, algo puede llegar a pasar y no vamos a saber nunca qué es. Vamos con la casona. Ahí tenemos de vuelta guión de Julio Pazzi y Badalá, dibujo tuyo en otro registro, totalmente bastante distinto. En el primero tenés blanco y negro, acá tenés un gris, acá tenés un estilo que si bien nada, comparando los dos se ve que es de la misma persona, pero está algo de un cambio. Contame un poquito de qué va la historia y a qué se debe el cambio y después seguimos con la otra. Bueno, no, si no te conté por qué era, es porque se me pasó. El, la idea de atrás de la historia es, bueno, a Julio le gusta jugar, como te comenté, con cuestiones mitológicas, entre las cuales se incluyen las de la religión cristiana, entre otras, y plantea la posibilidad de que la gente que muere reencarnan en estas criaturas anfibias, como que le llamaban, tiene un nombre, en este momento no me acuerdo. Bueno, ahí está la dificultad de los humanos de aceptar esa verdad y un secreto que eso sí no lo voy a revelar, que esconden luego, digamos, más allá en lo que reencarnan, el secreto de qué hay más allá de la muerte. Y en la casona sí hay un cambio de registro y va a haber cambio de registro a lo largo del libro, porque todas las historias fueron dibujadas en diferentes épocas y yo fui probando cosas nuevas. Por ejemplo, la casona es bastante anterior a Resucitados, y fue la primera vez que que hice entintado digital. Hasta ese momento, antes de la casona, siempre entintaba en papel. Y esa vez fue mi primer historieta entintada de forma digital, en donde también me metí a laburar con grises. eh, Porque dije, bueno, ya que tengo en el digital, me pongo a experimentar con cosas nuevas. Em, y como fue la primera vez que hice digital, fue como muy cuidadoso la tinta. Terminó siendo la tinta que no es tinta, ¿no? Terminó siendo una línea más fina. Y ahí me di cuenta que cuando podés hacer zoom, te colgás a hacer detalles. Esa fue una lección aprendida en ese número. Y bueno, si algún lector de ojo afinado se dará cuenta que todas las páginas están divididas verticalmente o sería horizontalmente, no, verticalmente justo a la mitad, porque yo la pensé para hacerla de paisado. Es más, la primera edición que hice de esa historieta fue en un fanzine, que luego te voy a preparar alguna imagen. Y estaba encuadernado y editado en formato paisado. Y que en su momento dije, bueno, si la quiero publicar en formato vertical, ya la tengo, pongo una página arriba de otra, que no sé si es una decisión
que muchos aceptan. A mí me gustó cómo quedó. Sí parece a simple vista como un formato más de la historieta francesa, donde tiene muchísimos cuadros. Bueno, no sé si cuántos, em, pero sí se multiplica la cantidad de cuadros. Pero bueno, es un recurso bastante que yo lo considero bastante válido al momento de tener que editar esa página en esa historieta en formato vertical. Y esa va de es un arquitecto que no, perdón, un pintor que se entera que hay una casa que fue diseñada por un arquitecto muy famoso, bastante polémico porque en un momento de su vida desaparece sin dejar rastro. Y bueno, esa es una de las casas que había diseñado, por el cual decide comprarla por solo amor al arte. Quiere inspirarse en su trabajo para hacer pinturas. Y bueno, estando en la casa empiezan a pasarle cosas raras, tiene sueños que parece que le tiran mensajes. Y bueno, eh, está se dedica o se obsesiona con una puerta que dice que tiene que abrir, eh, que tiene que ver con el diseño que aparece en la primera página, en la portada de separación, a la izquierda de la página de la casona, que si uno lo recortara en cuadraditos perfectos, se encontraría en el mismo acertijo que tiene que resolver el personaje de la historia, con unos mosaicos de un baño y que los tiene que acomodar para formar una figura que es la que realmente termina abriendo el portal. Alguna vez voy a decidirme, ya tengo listos archivos y todo lo demás, voy a decidirme con alguna edición de Encrucijada o con lo que salga en adelante, entregar como regalo una bolsita con las piezas del rompecabezas para que el lector las arme y quizás en una de esas abra un portal a otra dimensión. Buenísimo. Bueno, seguimos con Rayo Divino, en esta oportunidad con dibujo de caos que pide cancha. Y si te parece, metemos los dos, Rayo Divino y Distorsión. Ahí vuelta con tu dibujo. Contanos de qué va primero Rayo Divino y si nos querés contar algo de caos, así lo conocemos. Y Distorsión. Los dos con dibujo de Julio Paz, perdón, con guión de Julio Paz y Badalá. Así que bueno, vamos con esos dos, si te parece. Bueno, Rayo Divino surge un poco de yo ya habiendo trabajado con Julio, que incluso publicó algunas cosas en Revista HB, incluso esta historia, surge ahí la oportunidad de entre ellos hacer una historia. Y también fue un desafío para Caos, porque él siempre, digamos, él está más cómodo en la historieta épica, histórica, fantástica. Y hacer terror fue como un desafío para él. Bueno, este es un terror bastante particular. La historia viene de un militar nazi que digamos, que se escapó de la guerra y hizo un pacto creo que con el diablo, para estar siempre joven, o no envejecer tanto al menos, pero con la contra de que las almas de las personas a las cuales mandó al otro mundo se empezaron a acumular en su casa o en su cercanía. Y bueno, produce ahí Julio recurre a un artilugio físico para darle el final a este personaje, que tiene que ver con una cuestión de, si se quiere, científica, de que pueden producir demasiadas almas juntas, hablando desde el punto de vista de electromagnético. Y después Distorsión. También, bueno, un poco me estaba acordando que el libro está ordenado de forma que las 4 primeras historias son todas de Julio. Distorsión
No recuerdo específicamente qué época la hice. Ese fue un trabajo que hice completamente en papel, en lápiz y en tinta. Ahí estuve explorando con un papel ilustración que había conseguido, que me resultó muy agradable dibujar en ese papel, pero se me manchaba mucho, así que eso me llevó un trabajo extra de limpieza. Y esa va de una hipótesis que hace Julio, o en este caso en la filosofía perdón, en la fantasía o en el mundo, digamos, de esta historieta, en la cual la pronunciación, en este caso, de los nombres de Dios en todos los idiomas actuales y muertos, produce una especie de sincronía que genera un portal a un ningún lugar, que es un lugar que no existe, que es un nexo entre diferentes realidades. Y bueno, el muchacho que está haciendo el experimento se encuentra con otros que estaban en la misma situación, y aparecen estas criaturas, que son los segadores de la palabra, que son criaturas que vagan por esos mundos, no mundos, para detener a cualquiera que quiera acceder un poco más a obtener más información sobre ese otro mundo, sobre que quiera investigar. Bueno, acá la investigación es castigada. Esta historieta no me terminó de atraer mucho, gustar mucho del aspecto de composición. En algún momento Julio me lo hizo saber y digo, sí, tenés razón, está como media floja la composición, como que el registro de línea no... Digamos, me enfoqué demasiado en hacer algo estéticamente atractivo o correcto, pero un poco dejé de lado y desatendí la cuestión de composición de páginas, bueno, esas cosas que uno va aprendiendo en el camino. Pero bueno, la criaturita esa de los segadores me gustaron como quedaron, que están un poco inspiradas en los cenobitas del mundo de Clive Barker, de Hellraiser, o bueno, Corazón, creo que es Corazón Sangriento, algo así. Esa fue un poco la idea de Julio, y bueno, yo la traté de materializar un poco ahí. Bárbaro, bueno, y seguimos con partida doble. Vamos con 2 guiones tuyos: Dejar la radio encendida y El hombre continuo, el segundo con dibujo de Toan Jones. Contanos un poco la génesis de todo esto, cómo fue para vos escribir estos guiones, cómo arrancaste con la idea, con una premisa, tirarle un poco de data a los que quieren contar historias cortas o simplemente quieren guionizar sus dibujos o los de otros. Bueno, Deja la radio encendida, de lo más viejo que está, de la historia más viejita que aparece en el libro. Eso se publicó también en revista HB. Y bueno, es una historia mía, una idea mía que tenía hace mucho. Si cuento mucho de la historia se arruina al final, pero tiene ahí un elemento paranormal que está relacionado con la radio. Que esa radio está inspirada en una radio que tenía mi abuelo. Es una radio bastante antigua. Y bueno, juego con un personaje ahí, 2 personajes, uno en el que aparece al principio, que es alguien que pierde a su esposa, se separa de su esposa, a manos de la muerte natural, y bueno, decide esperar hasta que le llegue su turno. Hasta que se encuentren, mejor dicho, vuelve a reencontrarse con su esposa. Y aparece este otro personaje que siempre tuve ganas de seguirlo, que es un vecino nuevo que se muda al frente y bueno, empieza a llamarle la curiosidad a la casa de este hombre, y ahí empieza a entablar una relación de casi amistad con este hombre, que era bastante huraño, ermitaño, y se abre un poco a contarle la historia de su vida. Eso fue dibujado todo en lápiz. Iba a ser intintado, pero por una cuestión de
de apuro, cuando se publicó en HB, iba a salir en otro número, y cuando estaba por sacarse la revista se había caído uno de los dibujantes que iba a aportar, así que bueno, yo aceleré el trámite y dije, bueno, no lo entinto. Esos incluso son los bocetos que hacía en ese momento, así que terminé de limpiar todos los bocetos en lápiz y luego lo escaneé y los terminé de limpiar en la compu, ajustar contraste y todo lo demás. Y me gustó bastante cómo quedó. También estuve explorando un poco trabajar más con contrastes. Fue mi primera vez, me parece, de que trabajar con blancos y negros plenos. Y más allá de que hay algunas cuestiones anatómicas que no me convencen, me gusta cómo quedó la historia. Esa también la edité, la dibujé por primera vez en formato apaisado. Por eso van a ver que todas las páginas se pueden partir a la mitad, verticalmente. O sea, una línea horizontal, ¿no? Y después El hombre continuo, esa es más nueva. La inspiración fue, creo que uno de los concursos de la Crack Bam Boom del año posterior, digamos, el año anterior, no este último que pasó, sino el anterior, era sobre historias de viajes en el tiempo. Y yo siempre tuve un tema con el tema, siempre. Recientemente, filosofando un poco, llegué a la conclusión de que los viajes en el tiempo no eran posibles. Entonces traté de hacer una historia que justificara mi afirmación. Y bueno, salió esto. Es una historia corta, la escribí como cuento. Porque fue lo que me salió. Y bueno, eventualmente conozco a Toan. Y para probar, teníamos ganas de hacer algo juntos. Le di el cuento, le digo, mira, si querés, se lo separé en escenas. Para eso me lo planteó él. Lo separé en escenas. Y él se encargó de la adaptación, es decir, decidir qué aparecía en cada cuadro. Y cada página también. O sea, la cantidad de páginas la terminó decidiendo él, yo solamente le separé en escenas. Esa es una buena estrategia para alguien que está empezando a hacer historieta y no tiene ni idea cómo separarlo. Mi sugerencia es eso, escribirlo como un cuento. No importa que no tenga... Que tenga fallas de ortografía o gramática, eso después se ajusta. Pero para empezar a tener una idea de cómo va a ser la historia final, escribirlo como un cuento, separarlo en escenas, piénsenlo como una película. Una escena se cambia cuando hay un paso de tiempo o un cambio de lugar. Básicamente es eso. Si cambia el tiempo, si es de un día para otro o si es de un lugar para otro, hay un cambio de escena. Puede ser un lugar a otro de la casa, por ejemplo. En este caso el personaje había una escena en el exterior. Cuando llega a una casa, luego cuando entra, recibe el mayordomo. Luego cuando pasa a la habitación, a la sala donde se encuentra con otro personaje, es otra escena y así. Y luego esos cambios de escenas es tan bueno que sean respetados en los cambios de página, a mi criterio. Porque en la vuelta de página siempre hay una pausa que hace el lector, se descuelga de la lectura y tiene que hacer una actividad que es buscar la próxima página. Cuando es de página izquierda a derecha no es gran cosa, pero el giro de página es importante y esos son lugares críticos para tener en cuenta cuando uno diseña la historia. Es decir, bueno, conectarlo con algo del texto, con algo de la imagen, que haya algo pendiente con el cual el lector dé vuelta y se encuentre con algo familiar. Esa es la idea. Bueno, y la idea de esta historia lo llevé al punto de vista científico. Hay un estudiante, pero un científico que está haciendo su carrera de doctorado sobre viajes en el tiempo. Básicamente así, hay una forma más bonita de decirlo. Y se busca entrevistarse con este
viejo científico ya retirado, que se suponía que había incursionado en viajes en el tiempo, pero nunca terminó de publicar los resultados. Y bueno, luego de eso se retira. Entonces este muchacho dice, bueno, este hombre debe tener alguna información. Y bueno, efectivamente tenía datos concretos sobre los viajes en el tiempo, pero no eran los que esperaba. Es la única historia que estaba dibujada, coloreada, y para publicarla en Encrucijada tuve que pasarlo a escala grises, cuidando bastante los contrastes para que no se empaste demasiado. Quizá habría podido jugarme un poco más, pero bueno, el resultado es bastante atractivo, a mi criterio. Y dije, bueno, vamos a ver que Toan es francés, así que le va a dar una estética o una forma de pensar bastante diferente, más de la historieta francesa, la bande dessinée. Y me gustó bastante el resultado. Él le aporta algunos elementos como cómicos a la historia y históricos también, que me sorprendieron, así que está bueno cuando uno encuentra un dibujante que viene con su propia marca y su propio estilo, darle espacio al juego y a que aporte a la historia. Y creo que no me había mostrado un par de bocetos antes de encarar de los personajes, me tiré un par de ideas de qué quería hacer y le dije adelante, y quedó muy bueno, muy interesante. Bueno, esto parece armado, pero no, pero sigamos de a dos. Las dos que siguen son dos experimentos. Regreso a la Tierra y la cita. Regreso a la Tierra porque tenemos dos guionistas y tus dibujos. Y en la cita tenemos tu laburo integral. ¿Por qué digo que es un experimento? Porque voy a ir hacia las historias. Regreso a la Tierra tenés una historia que es de Marcelo Bondi, el guión de Marcelo Bondi, David Locuratolo y dibujos y texto de Hernán Molina. Hay una mezcla ahí, quiero que me la expliques, que me cuentes cómo fue eso. Imagino que hay un guión, hay un cuento adaptado, pero bueno, quiero que me cuentes un poco con qué te encontraste, qué cosa nueva o qué tuviste que resolver. Y después en la cita, historia y dibujo tuyo, pero hay tinta de David Calvo en la página 6, 7 y 8, o sea que ahí también hay un cambio. Y bueno, quiero que me cuentes estos dos casos, a ver qué pasó ahí. Bueno, ahí vamos con la primera, Regreso a la Tierra. Acá aparece Marcello Bondi, es el italiano, que luego cuando recibo el guión, ahí me entero que él muchos de sus guiones los trabaja con alguien más. Nunca le pregunté, nunca hemos tenido opción de charlar tanto para contarme el por qué, pero bueno, la cuestión es así. A veces él en el guión la aclara. La historia es de uno, la historia, y el guión es del otro, en donde uno simplemente escribe qué pasa en la historia y luego el otro lo convierte en guión de historieta. Entiendo que ocurre eso. Yo en este caso no aclaré, creo que sí, a ver qué parte hacía cada uno. Entre paréntesis, creo que todas las historietas que hago yo es parte de un experimento, porque siempre estoy innovando en algo. O estoy probando géneros, o estoy probando técnicas, o estoy haciendo cosas nuevas con algún guionista nuevo. No, claro, no aclaro. Y los textos, ¿por qué puse textos? Porque, bueno, Marcello Bondi habla en italiano, escribe en italiano. En algunas ocasiones me ha mandado las cosas en inglés. Pero yo he preferido, en última instancia, le he dicho que me lo mande en italiano, yo lo traduzco y cualquier cosa usando un traductor, ¿no? Automático, ¿no? El inglés es el único lenguaje no nativo que conozco. Pero teniendo el recurso del italiano y por ahí puedo preguntar a alguien, me resultaba más fácil traducir
del italiano al castellano que del inglés, que de su inglés al castellano que, digamos, no me da mucha confianza. Ese fue dibujado en papel completamente, en tinta también, con algunos retoques digitales, pero muy mínimo. Y lo dibujé en tamaño A4 porque quería terminarlo rápido, pero me atrasé un montón, así que hubiera sido mejor dibujarla en A3. A partir de ahora voy a dibujar todo en A3. Esa fue una decisión de hace un tiempo, siempre que lo haga en tinta, ¿no? Y ahí le sugerí, por ejemplo, esta también fue una parte, le sugerí el agregado de una página porque la acción estaba muy acelerada. Ahí fue una participación mía en el guión, digamos. Y luego él me aclara que si agregaba una tenía que agregar 2 páginas porque siempre las editoriales donde él publica le piden páginas pares, así que bueno, terminó siendo de 2 páginas extras a la cual me había pedido él. Y en el caso de la cita, bueno, sí es guión y dibujo mío, también una de las historias más viejas que tengo escrita. No sé por qué demoré tanto en dibujarla, pero bueno, la cuestión, esto se publicó también en revista HB, ya tiene fácil 10, digamos 8 años. Y en ese momento no me acuerdo por qué, bueno, estábamos David Calvo, quien hizo las tintas de la página 78, debía haber puesto en los créditos, bueno, lo pongo en los créditos de la portada. Estábamos trabajando ambos, dibujando ahí en revista HB. Creo que por alguna particularidad yo le pregunté si quería hacer las tintas de 2 páginas. Era simplemente para ver cómo resultábamos. Ya habíamos hecho otra historieta con él, que nunca se publicó, solo se publicó en revista HB, en un anuario también. Pero decidí que no era, ya era muy viejita y no había envejecido muy bien para publicarla en Encrucijada, así que decidí dejarla aparte. Quizás en algún momento consideré si redibujarla, porque la particularidad de esa historia, que no es esta, sino que fue hecha en una especie de experimento narrativo con 4 artistas, creo que éramos, sí, Caos, ¿quién era el otro? No, me parece que éramos 3, Caos, yo y este chico David, y cada uno se encargó de una cantidad de X de páginas, tanto lápices como tinta. Ahí no nos cruzamos en la parte artística, pero sí, bueno, voy a hacer las 3 primeras historias de la página, yo las otras 2 y así. Y de ahí quedó la colaboración con David y bueno, ahí le pedí que entintara esas páginas. Cuando la veo en el pasado, sí, encuentro algunos detalles. A veces hay algunas páginas que no sé que podrían tranquilamente haber sido entintadas por mí, pero bueno, algunos detalles que veo que no, me doy cuenta que las entintó David. Así que no, fue interesante. A veces con Sebastián también hicimos un experimento con otra historieta. Yo le entinté una historieta a él, más de una, y él creo que entintó unas páginas que yo dibujé. Así que esos experimentos también está bueno para artistas que se encuentren con otros, intercambiar roles de entintador y dibujante en lápiz. Bueno, y por último, y no menos importante, tenemos la sentencia, idea Max Miecci, guión Miecci, Bondi, Oliveira y dibujo Hernán Molina. Bueno, me imagino que también colaboraciones, me vas a contar qué onda. La verdad que me gusta bastante la estética. Imagino que por lo que estás contando que fue un tema también de tiempo, búsquedas, etcétera. Me gusta el gris cuando lo laburás como en la página 4 de viñeta 1, que se empiezan a mezclar, a conversar, a interactuar el blanco, el gris y el negro. Y bueno, nada, con esta última historia ya nos despedimos de Encrucijada. Nos quedan solamente los créditos al final. Y bueno,
Dale, te paso la batuta. Contanos esta última historia, por qué cierra, cómo se armó, y alguna consideración final, cosas que descubriste, concepto que podés compartir a la hora de hacer este libro. Desde ya, gracias por compartir toda esta data que, bueno, me parece valiosa para todo aquel que quiera embarcarse en este tipo de proyectos. Bueno, esta también del italiano, que en este caso trabajó entre tres. Cosa misteriosa para mí, pero ellos lo hacen. También acá experimenté porque los grises están hechos con acrílico gris. La pensé primero en hacer mi propio tono de gris, pero no me quise arriesgar, así que me conseguí un tono gris que ya viene preparado. Y después de hacer los lápices, lo primero que apliqué fue el gris y luego los negros con pluma y pincel. Los grises obviamente los fui pensando en el lápiz, pero bueno, hasta que no los ves terminados y aplicados con el medio que vas a usar, en este caso con acrílico, no sabes cómo queda. Y bueno, me la jugué ahí también. Y de vuelta, seguir experimentando y seguir explorando. Sí es cierto que hay lugares donde me gustaron más, donde quedaron los grises. Todavía no tengo la teoría bien entendida de dónde corresponde ponerlos y dónde no. Pero uno va aprendiendo. Y yo no sé yo no recuerdo concretamente, digamos, los ordené las historias por género. Arrancan las de horror, siguen las de fantasía, luego sigue ciencia ficción y crímenes al final. Y irónicamente la última historia es la más reciente dibujada. No sé si... No, irónicamente no. Pero bueno, así quedó. Pero me gusta cómo cerró. Es la más reciente, sí es el registro que más me gustó hacer. Lo próximo que estoy por trabajar de mi propia historia es un policial que arranqué hace mucho y quiero darle un poco de un cierre, y un poco esa historia la hice con la intención de ajustar mi estilo a ese género, el policial bastante más crudo, que yo no sé si va a tener grises, pero sí me gusta ese estilo de dibujo que continuamente estoy buscando. Y bueno, hacia el final del libro le puse los créditos, la mini biografía de cada uno de los autores, porque en una antología siempre es interesante mostrar quiénes están detrás de un libro. La foto también es importante. Y como somos poco conocidos la mayoría, bueno, siempre viene bien presentarnos y mostrar un poco la cara para que el lector te vaya asociando. Cuando aparece un libro tuyo nuevo, que ella sepa de dónde viene y quién lo hizo. Y bueno, si le gustó lo anterior, quizás te puede gustar esto. Y respecto de la experiencia de la antología, creo que es como el camino más obvio y razonable para cualquiera que está empezando y no es conocido, digamos. No empezando, sino no esté conocido en el ambiente. Creo que las antologías son como el lugar casi ideal para aparecer y ser editados, digamos, y y llegar al papel a una audiencia, porque usualmente nos acostumbramos o se nos dice también, pero también sucede así naturalmente, que cuando empezamos a hacer historietas hacemos cosas cortas, porque estamos probando, estamos experimentando. Porque el que empieza a hacer algo largo casi nunca lo termina, entonces lo que primero ve la luz son las historias cortas. Y si nos ponemos a pensar, todos los grandes autores arrancaron de esa forma. Si ponemos a vernos en las editoriales en Argentina, en la de Columba, en Scorpio, Record en este caso, las revistas eran antologías y así se hacían conocidos.
Y si nos vamos a otros países, no sé, la Metal Burland, la 2000 AD y tantas otras, Heavy Metal, eran antologías y así se hacían conocidos. Así que creo que esa es la forma de arrancar y si no consigues, si un autor, si vos que estás ahí dando vuelta querés publicar tu historia, no conseguís nadie que te la publique, bueno, es la que hicimos en su momento con mis colegas, es decir, bueno, asociémonos, juntémonos entre amigos y empezamos y salimos a la calle, como sea, y eventualmente vas aprendiendo. Como, como experiencia del, del libro, yo creo que fue el tercer libro que edito de antologías. Los otros fue una colección de para historietas pampeanas, HB. Pero en este caso fue como... Lo sentí un poco más personal porque además prácticamente todas las historias tienen algo mío, ya sea guión o dibujo. Excepto, bueno, una que es la segunda, perdón, la tercera, Rayo Divino. Pero surge de la colaboración del grupo, que esa es un poco la intención siempre que tenemos con el grupo, de generar colaboraciones entre todos los que podamos, ya sea en la creación de la historia o en la distribución, lo que sirve, lo que viene después, ¿no? La edición, la distribución, la venta, la difusión, que un poco también la filosofía del multiverso es esa, digamos, cada uno trae a la mesa o al colectivo lo que uno hace, cómo lo hace y los otros aportan lo que puedan. Yo actualmente estoy trabajando en la edición de un libro de historias de Julio, que son historietas y cuentos, y estamos ilustrando algunos también. Y esa es otra como experiencia, en este caso va a ser digital la edición, pero digamos todo lo que aprendí en Encrucijada lo pongo a prueba y lo utilizo en este nuevo libro. Y bueno, sí, con cada edición que se va haciendo, con cada historia uno aprende algo, de romperse la cabeza contra el tablero o de ver cómo los otros resuelven, y del feedback, digamos, de las opiniones que te dan otros, como en este caso la tuya, que siempre bueno, son muy bien recibidas y trato de sacarle el jugo cuando puedo. Siempre es un desafío dejar el ego de lado, de decir, no, esto está bien hecho, sino decir, bueno, a ver, trata de verlo con otros ojos. Eso es re importante en la carrera de cualquier artista, particularmente también en la historieta. Así que si alguien que está empezando en esta disciplina, que pueda aprovechar el conocimiento de otros, más cuando esos otros tienen un recorrido, me parece muy importante y bueno, quizá en algún momento estaré de ese otro lado y trataré de aportarle algo a alguien. Ahora me quedo en el lugar humilde de decir, bueno, aprendo lo que puedo y sigo adelante. Así que bueno, gracias por este espacio en medio que lo estamos construyendo. Y bueno, no sé si te queda algo para aportar, si no, seguimos. No, gracias a vos porque bueno, lo estamos haciendo juntos y con todo aquel que se quiera o pueda o lo vayamos viendo para sumar. Y bueno, dale, vamos a ver qué nos depara el destino. Abrazo grande y bueno, todo aquel que vea, escuche esto, que se anime a comentar, si alguno quiere salir en este nuevo formato que estamos inventando, rememorando, choreando, no sé quién, en parte sí, un poco se nos ocurrió por las entrevistas de David, del saxofonista,
Si alguno quiere participar, ya sea como entrevistado de alguna manera, nos comenta, nos mensajea, etcétera. Nada, me encuentran en nncomics.com, grupos de Facebook como Hablemos de Historia Argentina, Instagram nncomics, @nncomics.org, mi taller. Y bueno, seguimos, no nos va a parar nadie, y si nos paran, nos haremos invisibles para seguir avanzando de otras maneras. Saludos para todos.